Bienvenidos a esta unidad 2 sobre el estructural funcionalismo. De la unidad que va a ser pesada, hay muchos materiales para leer, entonces les aviso que vamos a leer muchísimo en esta parte. Primero vamos a abordar a Durkheim, donde vamos a revisar una visión general, que es esta clase en específico, una visión general de las aportaciones de Durkheim, para después revisar algunos capítulos de las reglas del método sociológico, una de las obras más importantes de Durkheim, que sí va a ser una revisión que nos va a llevar algo de tiempo porque hay que leer bastante. Luego vamos a abordar a Marx. Él no es funcionalista, advierto, él no es funcionalista, sino está más bien identificado dentro de los autores más importantes del estructuralismo, y para después cerrar con las aportaciones de Robert Merton. Ahí sí ya con mucha más claridad se le puede distinguir a Merton como estructural funcionalista. Entonces, bueno, vamos a empezar con la visión general de Durkheim y espero que la disfruten. Ritzer, en su obra, señala que hay que poner atención en dos temas fundamentales en la obra de Emilio Durkheim. Primero, la prevalencia de lo social sobre el individuo, es decir, la importancia, la fuerza que tienen los fenómenos sociales o colectivos, la fuerza que tiene la colectividad sobre las personas individuales, y también la idea de que la sociedad puede estudiarse de manera científica. Esto, por supuesto, lo llevó a acuñar o a considerar que el objeto de la sociología era estudiar los hechos sociales, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vimos en la unidad pasada que a Durkheim se le considera el padre de la sociología porque él fue quien institucionalizó a esta disciplina dentro de las universidades. Hagan de cuenta que la sociología era algo así como una disciplina que, pues, digamos, se estudiaba o se estudiaban fenómenos, pero así como por diversión, ¿no? Así como que de manera nada profesional. Entonces él dijo, no, pues aquí hay bastante tela de donde cortar, es decir, el fenómeno social, los fenómenos sociales, las colectividades, la sociedad en su conjunto, es algo que puede estudiarse de manera científica. Entonces se enfrentó a dos grandes obstáculos cuando él intentó institucionalizar o formalizar a la sociología dentro de las universidades. Esos dos grandes obstáculos se llaman psicología y filosofía. Entonces, en su obra de las reglas del método sociológico, básicamente desde la introducción hasta el primer y segundo capítulo, está continuamente esforzándose por diferenciar a la sociología de la psicología y de la filosofía. Entonces, hay diferencias muy fundamentales con estas dos disciplinas. Primero, la psicología estudia fenómenos altamente individuales, mentales, como los afectos, como las fobias, las perversiones, cosas de esas, ¿no? Y Durkheim decía, no, la sociología no se va a dedicar a estudiar qué pasa en la mente del individuo y cómo lo expresa, sino que se va a encargar de estudiar lo colectivo, esas fuerzas colectivas, esos fenómenos agregados, pues, cosas que hacemos todos como sociedad en su conjunto, y no las cosas individuales, ¿no? Entonces ahí se separa con claridad de la psicología, además de que se utilizan algunos instrumentos que son diferentes, ¿no? Y se pelea también, digámoslo así, con la filosofía, diciendo, no, la filosofía no es sociología. La sociología se distingue especialmente porque hace investigación empírica. Y ahí es cuando se pelea, así siempre va a haber pleitos entre todos los teóricos de todas las disciplinas, se pelea específicamente con Comte y con Spencer. Dice, bueno, pues lo que hicieron Comte y Spencer fue estar filosofando sobre cosas, pero no hicieron investigaciones así como sistemáticas ni nada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer investigación científica, hacer investigación empírica, o sea, concreta, con las personas, con los fenómenos,
y no estar nada más acá teorizando, pensando en abstracciones ni nada de eso, no. O sea, sí, sí se puede hacer, obviamente, pero lo que distingue a la sociología es que además de hacer teorías y hacer así abstracciones, también se va a campo a hacer investigación empírica. Entonces, bueno, Durkheim se la pasa básicamente peleándose con Comte y con Spencer, tratando de diferenciar a la sociología de estas dos grandes disciplinas que ya tenían mucho tiempo de estar, digamos, en el campo, ¿no? La psicología y la filosofía, y decir, bueno, pues es que la sociología se va a encargar de otra cosa. Entonces dijo Durkheim, bueno, pues ¿qué voy a hacer para poder diferenciar a la sociología de la filosofía y también de la psicología? Pues me voy a crear un objeto de estudio que sea así súper específico nada más de esta disciplina y le llamo hechos sociales, que viene la definición en la página 190, una definición medio ambigua, o sea, Durkheim tampoco era así. Bueno, tomemos en cuenta que estamos hablando del final del siglo XIX y todavía así como que hablaban así de forma un poco más elegante, entonces no es así como muy clara su definición, pero luego la aclara Richter. Según Durkheim, un hecho social es toda forma de obrar, o sea, de hacer, fija o no, capaz de ejercer coacción exterior sobre el individuo o bien toda forma de obrar que es general para una sociedad dada y con existencia propia independientemente de sus manifestaciones individuales. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir que los hechos sociales son las estructuras sociales y las normas y valores culturales externos a los actores, pero que los modela. Y habíamos hablado ya en algunas clases anteriores sobre cuáles son los ejemplos de estas estructuras y entonces cómo se manifiestan los hechos sociales. Por ejemplo, un hecho social puede ser la cultura, un hecho social puede ser diseños urbanísticos, la arquitectura, otro hecho social pueden ser los códigos y leyes que existen de manera física, todo esto porque ejerce coacción sobre o coerción sobre la sociedad. Otro hecho social es la religión, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la religión en sí es un hecho social inmaterial porque no lo podemos ver, tocar, o sea, la religión no, pero sí a las iglesias o a las instituciones religiosas, que esas son así los templos, por ejemplo, ¿no? Los podemos contar, los podemos ver, esos son externos. Entonces, él dijo, nuestro objeto de estudio van a ser los hechos sociales. Un ejemplo también y que lo señala aquí en esta obra de Ritzer es el lenguaje, ¿no? Dice es en la página 191. Dice, el lenguaje es una cosa que debe estudiarse por medios empíricos. Uno no puede simplemente filosofar sobre las reglas lógicas del lenguaje. Sin lugar a dudas, todos los lenguajes tienen ciertas reglas lógicas concernientes a la gramática, pronunciación, ortografía, etc. Pero todos también tienen importantes excepciones a ellas. Lo que sigue a las reglas y sus excepciones debe descubrirse empíricamente, para lo que debe estudiarse el uso real del lenguaje, en especial porque su uso cambia con el paso del tiempo en formas no siempre predecibles. Entonces, el lenguaje es externo al individuo. ¿Por qué le decimos externo? Son todas esas cosas, todos esos hechos sociales que ya estaban ahí antes de que nosotros llegáramos al mundo. Llegamos al mundo y nos los impusieron. O sea, tú como mexicano vas a hablar español, o sea, no vas a hablar chino. O sea, a lo mejor un día aprendes chino y así, ¿no? Pero tú naciste en México, naciste en una comunidad mexicana, en un estado mexicano, entonces el lenguaje oficial es el español y ese es el que te vamos a enseñar. Y así estamos en la escuela desde chiquititos, aprendiendo cómo se usa el español y las reglas y la gramática y la ortografía y quién sabe qué. Entonces nadie nos dice, ah, no, tú invéntate tu lenguaje y a ver cómo le haces, ¿no? O sea, nadie nos dice eso, sino más bien aprendes el español, después una segunda lengua si quieres, pero tu lenguaje oficial va a ser el español. Y nosotros no podemos hacer gran cosa para oponernos a eso o decidir a los 3 años de edad que vamos a hablar el lenguaje que nosotros queramos. Pues no, o sea, simplemente nos lo imponen. Lo mismo pasa con la religión. El 85% de los mexicanos se manifiesta como católica. Entonces, pues cuando uno nace, lo primero que hace la gente es vamos a bautizar al niño, ¿no?
No porque nos vayan a meter a fuerza a ir a misa todos los domingos, a unos sí, a algunos no, pero lo que nos hace, digamos, adscritos a esa religión católica es el bautizo. Y nos lo imponen, o sea, nadie nos pregunta si quieres, no quieres, te late, no te late, no, simplemente nos ponen ahí en la pila, nos echan agüita y ya somos católicos. Entonces, son cosas, fenómenos externos a nosotros que se nos impone, ¿no? Se nos impone como regla. Quieres vivir en sociedad, tienes que hablar español, tienes que usar el peso mexicano, tienes que ser católico o de alguna religión, o debes tener religión, y etcétera, ¿no? Entonces son esos los hechos sociales que deben estudiarse como si fueran cosas. Es algo muy importante desde la perspectiva de Durkheim. ¿Qué quiere decir esto? Como cosas, como algo externo a nosotros, como un objeto externo a nosotros como personas. Esto implica una decisión epistemológica, digamos, inscrita en el realismo, donde dice esos objetos son independientes a mí, ¿sí? No lo voy a estudiar como producto de mis ideas, no, sino como si fuera un auto que va pasando, como si fuera un arbolito que está ahí afuera, como si fuera una casa que está allá afuera, son cosas. Entonces estudia los hechos sociales, es decir, la religión, la familia, la cultura, el sistema económico, todo eso lo va a estudiar como algo externo al individuo, como un objeto que no es parte de mis ideas, sino que existe de manera independiente a mí o a los individuos en general. Entonces, en este esfuerzo de Durkheim por legitimar a la sociología en las universidades, en la academia en general, propone la existencia de los hechos sociales, que se dividen fundamentalmente en dos tipos: los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales. Dentro de los materiales tenemos, según Ritzer, las obras arquitectónicas, las leyes y códigos, la tecnología, también está el trabajo. ¿Por qué son materiales? Porque los podemos ver, los podemos tocar, los podemos medir. Por ejemplo, podemos contar cuántos templos eclesiásticos hay, cuántas, digamos, iglesias, ¿no? Se llama templos, pero así estrictamente los podemos ver, los podemos tocar, los podemos medir, cuántos hay, cómo son, etcétera. También, por ejemplo, otras obras arquitectónicas como las casas y su distribución, también sería un hecho social material. Y sería externo y coercitivo, o sea, esta es el tipo de obra arquitectónica porque, por ejemplo, tenemos que construir nuestras casas de acuerdo a ciertos estándares, ciertos cánones. Debe de, por ejemplo, tener un techo, ¿no? O sea, pues sin techo pues no funciona, entonces debes de ponerle uno y debes de ponerle paredes y debes de ponerle servicios y debes de ponerle cosas. Es más, actualmente en algunos desarrollos habitacionales así muy acá elegantes, si uno quiere construir una casa así como a uno se le pegue la gana, no te dejan por reglamento, te dicen, no, así no se puede. Tiene que construirla así y así, debe tener dos pisos y casi que alberca y cancha de tenis, ¿no? Entonces tenemos que someternos a ciertos estándares, a ciertas reglas, ¿no? Hubo, no sé, cierto tiempo en el que las propias ciudades, así en la antigüedad, pues tenían cierta forma, ¿no? Las habitaciones, las casas eran de cierta forma. Y después empezó a cambiar y se empezó a modificar. La propia construcción de templos eclesiásticos era distinta y ahorita es otra. Pero todo eso se nos impone, por ejemplo, ¿no? La tecnología, por supuesto, es otro hecho social material, la podemos ver, la podemos tocar, la podemos medir y cuando nosotros nacemos ya está ahí cierta tecnología. O sea, no necesariamente la más actual, así de, ay, no, pues los celulares, no solo eso, sino desde también la antigüedad, pues la tecnología en su tiempo, pues no sé, la imprenta, los carruajes, las armas, ¿no? Que uno empezaba a modernizar un arma y ya todos iban igual y lo hacían. Y decían, es la moda, es lo que debe de hacerse y es lo que funciona y debes hacerlo así y debe funcionar así, ¿no? Entonces es externo, es coercitivo, nos lo impone, nos obliga a hacer cosas. El trabajo es otro hecho social material, también lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos medir y es una de las partes más interesantes de la obra de Durkheim cuando él habla de la división
del trabajo social. Entonces, esos son hechos sociales materiales. Pero en los que más se interesa Durkheim es en los inmateriales. Por ejemplo, la moral, ¿no? La moral, la religión, lo que le llama la conciencia colectiva, los valores, ese tipo de cosas son mucho más interesantes y promueven una discusión mucho más profunda con la psicología, porque si bien lo dice Ritzer en su libro, ¿en dónde residen la cultura, los valores, la moral, si no es en la mente de las personas? Entonces, ¿cómo es que diferencia Durkheim a la psicología de la sociología si se va a dedicar a los hechos sociales inmateriales que están adentro de nuestra cabeza? Y dice, sí, claro que están en nuestra cabeza, están en nuestra mente, pero ¿de dónde está esa fuerza que nos obliga a obedecer esos valores, esos estándares, esa moral, esa religión? Es decir, lo importante es cómo de forma colectiva nosotros obedecemos y acatamos esas reglas, ¿no? Eh, por ejemplo, está el hecho social material de los códigos y las leyes. Y ahí están los códigos y las leyes muy serios ahí en los estantes de los abogados y en los juzgados, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos lleva a obedecer esas leyes y esos códigos? No nada más el hecho de que estén ahí apilados juntando polvo, o sea, eso no nos lleva a obedecer, sino un tipo de conciencia colectiva, un tipo de coerción social que nos dice si no obedeces lo que dice este librito, te vamos a linchar o te vamos a castigar o te vamos a aislar, así de sencillo. Entonces, no es nada más que resida en nuestra mente el valor o la moral o la cultura o la religión, sino todas las fuerzas externas que nos obligan a obedecer, a tener esos valores y no otros, por ejemplo, a tener una moral compartida, una moral común, a tener cierta religión y obedecer lo que dicen sus dictados, ¿no? Entonces son fuerzas externas las que nos llevan a obedecer y a someternos a sus dictados, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es la distinción entre los hechos sociales materiales y los hechos sociales no materiales o inmateriales. Como ejemplo de los hechos sociales inmateriales en los que Durkheim, como dijimos, centró muchísimo su atención, es la moralidad. La moralidad, decía Durkheim, es un hecho social y por supuesto que puede estudiarse de manera empírica y además de manera científica. Si bien uno puede pensar que la moralidad es algo personal, la realidad es que la moral es un fenómeno social y ya los valores que las personas tenemos ya se podrían entender como algo más personal, pero digamos que la moral es un conjunto de valores. Ahora, esta parte de cómo puede estudiarse de manera empírica la moralidad de una sociedad, pues obviamente deviene en muchos problemas respecto de primero, que vamos a entender por moralidad, y segundo, cómo vamos a saber si está operando la moral en una situación en específica, ¿no? Pero sí hay forma. Voy a poner un ejemplo algo burdo. Si ustedes están así en su casa y deciden desayunar sin ropa, pues sus familiares les van a decir, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? Tú debes de ponerte ropa para venir a desayunar o te puedes presentar así. Entonces, ahí se da este fenómeno de que quienes nos están eh, coercionando o imponiendo u obligando a acatar esa norma moral de no andar encuerados en el desayuno, pues son los demás. Es la sociedad, en este caso específico la familia, pero pues tampoco lo podemos hacer en la calle, ¿no? O sea, me voy a ir a tomar un café y me voy a ir encuerado, pues no, o sea, porque la gente va a decir, oye, ¿qué te pasa? Entonces, la moral, esa decisión de faltar o no faltar a ese código, o sea, a ese código moral, la decisión la puede tener uno, pero la coerción es colectiva, o sea, la colectividad o la sociedad en general nos va a castigar o nos va a aislar o nos va a decir, oye, la norma es esta, ¿no? Pero si ustedes están solos en su casa y deciden desayunar sin ropa, pues no pasa nada. Entonces, ahí es un ejemplo, sí, algo burdo, algo
pues cómico de cómo es que funciona la moral y cómo sí es un fenómeno social y claro que sí puede estudiarse de manera empírica. Podemos observar cómo opera la moralidad en una sociedad en concreto. Ahora, un concepto también, o bueno, un hecho social inmaterial estudiado por Durkheim es la conciencia colectiva, algo sumamente problemático y se entiende como problemático a partir de su propia definición. La conciencia colectiva, dice Durkheim, y está en la página 196 la definición, dice, es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al promedio de los miembros de una misma sociedad. Forma un sistema determinado que tiene vida propia. Podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares, aunque solo se realice en los individuos. Entonces, en este esfuerzo por distinguir a la sociología de la psicología, decía, es que no solo existe la conciencia individual de las personas, sino también una conciencia colectiva, que son creencias y sentimientos comunes al promedio de los miembros, como por ejemplo, ¿qué? O sea, yo los invito a pensar. Cuando una persona, no sé, un cantante aquí, X, en un partido de fútbol, dice, voy a cantar el himno nacional como se me dé la gana, pues creo que la mitad del país, ¿no? Se le va encima de ese no es el himno y así no va y que quién sabe qué tanto. O si alguien se pone una ropa que traiga la bandera nacional, pues la gente comparte el sentimiento y la creencia común de que eso no se hace, que eso está prohibido. Y bueno, existe por ahí un código, una ley o algo así, ¿no? Entonces, pero el común de la gente reacciona en contra. O si tomamos a la Virgencita de Guadalupe y le pintan bigotes o una cosa así, pues la mayor parte de la gente se va a molestar, va a decir, en mi sentimiento común es que todos somos guadalupanos, dicen por ahí, ¿no? Todos los mexicanos son guadalupanos, aunque sean ateos. Y el sentimiento, la creencia común es que la Virgen de Guadalupe es un símbolo que representa a los mexicanos y que debe de respetarse, ¿no? Entonces, es esa conciencia colectiva a la que se refiere Durkheim, como hay algunas creencias y sentimientos que compartimos entre todos, como mexicanos también, no sé, por ejemplo, en Chihuahua han de tener su propia conciencia colectiva sobre determinadas cosas y también en Jalisco y en Querétaro también tenemos un tipo de conciencia colectiva muy particular y que también es posible estudiarse. Entonces, a eso se refiere el autor Durkheim respecto de la conciencia colectiva. Otra idea central en la obra de Durkheim son las representaciones colectivas, que digamos que su concepto de conciencia colectiva no le hizo muy feliz, pensó que tenía demasiada ambigüedad, o sea, poca claridad. Poco a poco fue abandonando esta idea de la conciencia colectiva y se fue más bien a las representaciones sociales. Las representaciones sociales entendidas como ideas colectivas, como ideas sociales, ideas que tenemos en común como sociedad, hablando por ejemplo de la sociedad mexicana, y específicamente Durkheim se refería a las representaciones colectivas como los símbolos religiosos, los mitos y las leyendas populares son también ejemplos, dice Durkheim, de representaciones colectivas y son formas en cómo la sociedad se refleja a sí misma, en símbolos, en leyendas, en cosas de ese tipo. Podemos recuperar la idea de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que tiene, digamos, la sociedad mexicana tiene una idea en común sobre lo que representa la Virgen de Guadalupe para los mexicanos. Igual, no sé, la leyenda de la Llorona, de ese tipo de cosas que las sociedades tienen en común, para Durkheim son las representaciones colectivas. Entonces, señalaba además que este tipo de hechos sociales inmateriales, si bien no se pueden medir, no se pueden tocar así de manera concreta, sí pueden estudiarse a través de hechos sociales materiales. Por ejemplo, la cantidad, no sé, de gente que va a el Día de la Virgen de Guadalupe, pues hay como peregrinaciones así masivas, ¿no? Entonces ahí uno puede observar, uno puede medir cuál es la representación
de la Virgen para ese grupo de feligreses, ¿no? También se puede medir de otras maneras, por ejemplo, haciendo una encuesta, ¿no? Para ver entre esos feligreses qué representa la Virgen de Guadalupe para unos, qué representa para otros, y ver cuál es la mayoría, ¿no? Cuál es la idea mayoritaria sobre la representación social respecto de esa figura religiosa. Entonces, se puede medir, se puede tocar en cierta forma un hecho social inmaterial, se puede estudiar de manera empírica con la ayuda también de hechos sociales materiales, ¿no? Entonces, un concepto importante. Recuerden que Durkheim estaba esforzándose por dotar a la sociología de una base conceptual común, ¿sí? Le estaba dotando de un objeto de estudio preciso, concreto, empírico, para poderla distinguir como una ciencia social independiente de la filosofía y también independiente de la psicología. Entonces, a veces, sobre todo en los primeros trabajos de los sociólogos, creaban conceptos y luego los iban así como guardando así en el cajón, así de, perdón, no dije nada, ¿no? Olvídenlo. Porque según funcionaran bien o menos bien ciertos conceptos es como se seguían utilizando o de plano los guardaban y decían, no, no, perdón, ¿sí? Otro concepto importantísimo también en la obra de Durkheim son las corrientes sociales, que las define, y está en la página 197 del libro de Ritzer, las define como las grandes olas de entusiasmo, indignación y piedad que se producen en las reuniones públicas, como un hecho social inmaterial que por supuesto se puede medir, se puede observar, pero es de notoria importancia, sobre todo cuando sus manifestaciones pueden tener consecuencias nefastas, ¿no? Una cosa es una corriente de entusiasmo, por ejemplo, en un estadio de fútbol, cuando todo está muy contento porque va ganando la selección mexicana, ay, sí, ¿no? Y la ola, ¿no? Y todos ahí van a hacer la ola, ¿no? Y todos están muy alegres, muy contentos. Es una como que se contagia esa alegría, ese gusto. Y si ganan, pues ahora vamos al Ángel o a no sé dónde. Y ahí van todos, ¿no? O sea, súper contentos como si fuera su equipo personal, como si hubieran jugado. O sea, no, simplemente es como un estado de ánimo contagioso, ¿sí? Y que se manifiesta de forma colectiva y es muy difícil que de forma individual tenga las mismas consecuencias, ¿sí? Un ejemplo también de las corrientes sociales son los linchamientos y es particularmente grave cuando, por ejemplo, ha habido muchísimos casos en México respecto de los linchamientos a individuos en comunidades o en ciudades donde estos individuos son a lo mejor desconocidos y despiertan alguna sospecha por alguna razón. Y va la gente, ¿no? O sea, se corre un chisme de, no, son secuestradores y van y se les dejan ir, ¿no? Sucedió con unos estudiantes ahí en Puebla, ¿no? Que estaban haciendo, creo que un estudio de mercado. Y la gente pensó que eran secuestradores porque estaban así preguntando ciertas cosas en sus encuestas y decidieron lincharlos y los mataron, ¿no? Cuando eran nada más estudiantes. Entonces, mucha gravedad en eso. También suceden esas corrientes sociales de ira cuando, y es súper común, que se encuentra una persona asaltando, por ejemplo, y hace poquito hubo hasta un video que circuló por todos lados, de un asalto en transporte público. Entonces el delincuente, el que estaba robando, pues a la mera hora le pusieron el pie y se le dejaron ir todos los demás ocupantes de la combi y le dieron la madriza de su vida, ¿no? Dice Durkheim, es que es muy diferente cuando una sola persona lo hace a cuando todo el mundo decide involucrarse. O sea, ¿por qué deciden involucrarse en ese hecho? Es ilegal. O sea, se entiende la ira, el descontento por los asaltos, por la inseguridad pública y todo eso, pero de ahí a golpear a una persona de esa manera y hasta matarla por haber robado, o sea, es un robo que termina en homicidio, ¿sí?
eso despierta cuestionamientos fuertes sobre la fuerza de estas corrientes sociales y preocupación, muchísima preocupación entre los sociólogos de cómo es que la gente se deja llevar por este tipo de conductas colectivas sin pensarlo, sin razonar. Y por supuesto que no falta quien diga, qué bueno, ¿no? Una rata menos y quién sabe qué. Que son comentarios que yo esperaría pues de la gente común, tal vez, pero no de un sociólogo, no de un criminólogo en absoluto, porque lo que nosotros estudiamos es esa conducta colectiva de que lleva a la gente a linchar a otra, a matarla, a golpearla hasta casi matarla o matarla, debido a un ilícito, ¿no? Entonces, será que esa es la manera en la que finalmente vamos a tener que resolver los hechos delictivos, o sea, agarrarlos a golpes o matar a los delincuentes. ¿Eso va a resolver el problema? A lo mejor le da mucho gusto a la gente y dice, sí, qué bueno que lo mataron, qué bueno que lo golpearon, pero ¿eso resuelve el problema? Más adelante, en el libro que vamos a leer, bueno, los capítulos del libro que vamos a leer sobre las reglas del método sociológico, vamos a ver que realmente no soluciona nada, ¿no? Entonces, son ejemplos de este concepto importante de Durkheim sobre las corrientes sociales. Una de las obras icónicas de Durkheim es la división del trabajo social. Resulta que Comte, sobre todo, hacía una crítica hacia, ya sabemos, hacia la Revolución Francesa y todas las consecuencias de más revoluciones políticas y el problema de la revolución industrial. Pensaba Comte que debido a todos estos movimientos, lo que más había resultado de forma negativa de todo esto era un creciente individualismo y una crisis moral, ¿no? Durkheim dice, no, eso no es así. Por supuesto, en su pleito casado que tuvo con Comte durante toda su obra, Durkheim se ocupó digamos, mostrar cómo es que la división del trabajo no necesariamente tiene consecuencias negativas para la sociedad. Observó Comte Durkheim, que en las sociedades más simples, dice el libro, las actividades de las personas pueden reducirse a prácticamente lo mismo. O sea, en las sociedades simples, digamos así pequeñitas, ¿no? Rurales, donde básicamente se dedican a la agricultura, comparten experiencias comunes, por tanto tienen valores comunes. Es muy usual observar que en las comunidades rurales, en las comunidades pequeñas, básicamente todo el mundo comparte el mismo valor. Por ejemplo, la religión, todo el mundo es católico, ¿no? Es raro que en una comunidad así rural alejada alguien resulte que sea de otra religión o que sea ateo, ¿no? Entonces, este tipo de sociedades así como más simples tiende a compartir más cosas en común. Y decía Durkheim, en contraste, lo que sucede en las sociedades complejas, lo que mantiene unidas a las sociedades complejas, es que realmente no podemos tener actividades en común y muchas veces ni siquiera valores en común. Las sociedades complejas se distinguen por su diversidad y al tener cada quien un papel, una función, una actividad distinta, nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, yo como docente no puedo ser al mismo tiempo docente y chofer del transporte escolar y ministra de la iglesia, ¿no? O sea, yo nomás me preparé para esto y tan, pero necesito que haya un panadero, necesito que haya un chofer de transporte, no necesito al padrecito, pero digo, los demás sí, necesito que haya alguien que ponga una tiendita, necesito así un montón de cosas, alguien que, no sé, que haga ropa. Ajá. Yo no lo puedo hacer, yo no me puedo hacer mi propia ropa porque no tengo tiempo. Entonces, decía Durkheim, lo que nos mantiene unidos es que nos necesitamos los unos a los otros debido precisamente a la división del trabajo social. Este fenómeno, pues, de la división del trabajo social es
estudiada a través de dos conceptos también muy importantes en la obra de Durkheim que se llaman solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, donde la solidaridad mecánica sería la propia de esas sociedades simples, donde hay valores en común, donde hay creencias en común. Por tanto, la solidaridad se da así como que de forma mecánica, se da así como si nada, pues se da solita. No necesitan, digamos, eh, una gran división del trabajo para ser solidarios, ¿no? Ellos, precisamente al contrario, por ser una sociedad tan simple, su solidaridad entre ellos, su unión, se da precisamente por esos valores en común. Y la solidaridad orgánica es la propia de las sociedades complejas, donde la solidaridad no se da debido a que yo tenga valores en común con el padrecito o con la señora de la tienda. La solidaridad que se da en las sociedades complejas se da a través de la necesidad que tengo de que existan otras personas que realicen tareas que yo no puedo cumplir. Entonces, a esto se refiere todo el apartado de la de la solidaridad mecánica y la orgánica en la división del trabajo social. Se preguntaba Durkheim, ¿cómo pasa una sociedad simple con solidaridad mecánica a transformarse en una sociedad compleja con solidaridad orgánica? Bueno, pues decía Durkheim, esto se debe, la explicación es otro hecho social material, es la densidad dinámica. ¿Qué es eso? La densidad dinámica, vamos, pues la densidad poblacional, a eso se refiere, es la cantidad de personas en una sociedad y las interacciones que ocurren entre ellas. Nosotros sabemos que una cosa es la cantidad de población y otra cosa es la densidad de población, o sea, la cantidad de gente que existe por kilómetro cuadrado va a determinar cómo van a ser las interacciones, porque puede haber, no sé, 1 millón de habitantes en un estado, pero si es 1 millón de habitantes en quién sé cuántos miles de kilómetros cuadrados separados, pues prácticamente no se van a ver ni van a interactuar. Pero si son poquitos kilómetros cuadrados y hay mucha gente, pues las interacciones son más comunes, ¿no? Entonces, esto es la densidad dinámica, es la cantidad de población y las interacciones que ocurren entre ellas. Y de esta manera él se explicaba cómo es que de una solidaridad mecánica se puede pasar a una orgánica. Obviamente, cuando la división del trabajo social pues también va cambiando, ¿no? Ahora, también Durkheim más adelante señala que hay otra diferencia que se puede analizar entre las sociedades simples y las complejas, además de su solidaridad, es la forma de ley que impera en esas sociedades. Si es una ley represiva, entonces pertenece a sociedades simples con una solidaridad mecánica. La ley represiva se refiere a así como que una ley muy violenta digamos, una sociedad simple, pequeña, con una solidaridad que se da a partir de valores, sobre todo religiosos, puede sentir una ofensa a sus leyes de manera muy grave, ¿sí? Porque se sienten atacados personalmente por la ofensa o el delito que haya cometido una persona. Entonces, pone como ejemplo que los castigos para el transgresor suelen ser estrictos porque sus acciones son una ofensa para el sistema colectivo moral, o sea, lo toman así como muy a pecho, ¿no? Llegando en cierto momento a cortarle las manos a alguien que roba o puede ser cortarle la lengua a quien blasfema, ese tipo de cosas así como muy violentas, ¿no? Entonces, muy propio de las sociedades simples es este tipo de ley represiva. Y en cambio, en las sociedades complejas se da más bien una ley restauradora, que no quiere decir que sea menos grave el delito, sino que más bien el impacto o la forma en la que la gente lo toma personal es mucho menor. O sea, no hay una ofensa contra una moralidad colectiva porque no hay una moralidad colectiva en una sociedad compleja. Hay como muchas morales, ¿sí? Los valores son tan diferentes a veces de una familia a otra, que es sumamente difícil que un solo ilícito se tome de manera así como tan personal y responda el sistema de forma tan violenta. Entonces, pues se da la restauración del hecho ilícito, ¿no? O le devuelves o le pagas, o sea, acuérdense, cuando una persona
comete un homicidio, por ejemplo, le imponen una pena monetaria y también cárcel y quién sabe qué, entonces se tiene que restaurar. No van a matar también a esa persona, por lo menos aquí en México, ¿verdad? En Estados Unidos todavía sí se ponen muy salvajes con esto de la pena de muerte. Pero por lo menos en México, las leyes son más orientadas a la restauración y es la forma de ley que predomina, sobre todo en las sociedades complejas y en las sociedades más simples, pues sí, la respuesta suele ser bastante violenta. Entonces, con esto, en la división del trabajo social, Durkheim da una, digamos, una noción de cómo la división del trabajo no ha sido nefasta, no afecta a la moralidad, sino más bien es una manifestación distinta de la moral dependiendo de qué sociedad estamos hablando, de una sociedad simple o de una sociedad compleja. Ahora, en esta parte, eh, Durkheim, en las reglas del método sociológico, señaló que había que hacer una distinción entre fenómenos normales y fenómenos patológicos. Esto viene a colación porque señala que hay también algunas formas no tan regulares de división del trabajo social. Cuando él habla de lo normal y lo patológico, se va a referir a que si un fenómeno es constantemente aparece en la sociedad, quiere decir que es normal. Patológico sería que se saliera de control ese fenómeno. Y como ejemplo pone el delito. Y es un capítulo que le dedica Durkheim, capítulo 3 de las reglas del método sociológico, le dedica a la distinción entre lo normal y lo patológico, y esta parte la vamos a leer así a profundidad un poquito más adelante. Pero el chiste es que él pone de ejemplo el delito. Dice, si en todas las sociedades, en todas, hay delito, quiere decir que el delito es normal. Malo fuera o malo es cuando se sale de control. Ahí es donde empieza a tener su característica más patológica y otro tipo de manifestaciones. Pero el asunto es que esta noción que tiene de patológico la lleva a la división del trabajo social, donde señala que hay tres tipos de divisiones del trabajo que no son así como muy sanas o muy útiles para la sociedad, que son anormales, por así decirlo. La primera es la anómica, después está la forzada y luego la mal coordinada. En cuanto a la anómica, esto se refiere, anomia quiere decir sin normas o sin reglas. Esa es digamos, la traducción así directa del griego, ¿no? Entonces se refiere a que hay una ausencia de regulación en una sociedad. Y en esta división anómica del trabajo, no existe esa regulación, se celebra la individualidad aislada y se abstiene de decirle a la gente qué es lo que debe de hacer. Entonces, así como un relajo, donde nadie sabe para dónde tiene que jalar y por tanto no se puede, digamos, generar una precisísima solidaridad orgánica porque hay anomia, ¿sí? Falta de reglas, falta de normas. Después habla de la división forzada del trabajo, donde gente a la que no le corresponde un papel tiene que hacerlo de manera forzada porque no le queda más remedio, ¿no? Y esta parte, dice Ritzer, pues es en la que más se acerca Durkheim a Marx con todo y sus conflictos ideológicos, cuando Durkheim dice, y está en la página 203, dice, si una clase de la sociedad es obligada para vivir a cobrar lo que sea por sus servicios, mientras otra puede prescindir de esa situación porque los recursos ya están a su disposición, recursos que sin embargo no necesariamente son el resultado de alguna superioridad social, este último grupo tiene una ventaja injusta sobre el primero respecto de la ley. Entonces, por ahí se acerca un poquito a lo que sostenía Marx, donde hay, pues sí, algo de injusticia, cuando hay quienes tienen que vender su fuerza de trabajo al precio que sea, y hay gente que no tiene que hacerlo, no tiene la necesidad de hacer esta venta, ¿no? Entonces, bueno, dice, esa forma de trabajo, de división del trabajo también es anómica, es patológica, o sea,
no está bien y tiene consecuencias nefastas. Y la última, pues la división del trabajo mal coordinada, donde hay una coordinación deficiente, es decir, las funciones, dice el texto, las funciones especializadas realizadas por diferentes personas tienen una coordinación deficiente. Entonces, es muy insistente Durkheim en la importancia que tiene la solidaridad orgánica, que va a generar interdependencia entre las personas y si las especializaciones de las personas no generan una mayor interdependencia, sino solo aislamiento, la división del trabajo no va a generar solidaridad social. Entonces es muy importante este aspecto, que la especialización no nos lleve a aislarnos los unos de los otros, sino más bien a necesitarnos. Porque si pasara lo contrario, debido a la división del trabajo anómica, la forzada o la mal coordinada, entonces no se va a generar solidaridad entre las personas y las sociedades. Otra de las grandes obras de Durkheim fue El suicidio, donde comentamos en la unidad pasada que la atención no se centra en las causas mentales o en las motivaciones individuales de una persona que lo puede llevar a decidir suicidarse. La atención está centrada en las estadísticas, en las tasas, en las causas que hacían que una tasa de suicidio se elevara así de manera muy importante y que después disminuyera. Como pueden ver en el ejemplo de la gráfica de los suicidios en Japón, la mayor parte de los suicidios son cometidos por hombres y después siguen las mujeres, ¿no? Pero las gráficas muestran que hay altas y bajas, ¿no? Entonces, ¿a qué se deberán esas altas y bajas? Él no pensaba que era así como decisiones individuales, sino que había efectos externos que llevaban a una persona, a un colectivo de personas a cometer suicidio, ciertamente con más frecuencia en ciertos momentos, ¿sí? Debido a ciertas causas específicas. Entonces, Durkheim dijo, bueno, pero es que no podemos decir que el suicidio es nomás de un tipo. También hizo sus tipos de suicidio, entonces, para hacer la cosa un poco más analítica. Y empieza con el suicidio egoísta. Dice, el suicidio egoísta se debe a una baja integración de los individuos hacia su grupo social. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera en cierta sociedad se puede dar el hecho de que haya poca integración, o sea, que la gente pues así como que no se lleven entre sí o no tengan, por ejemplo, una religión en común que los lleve a ser muy integrados. Para Durkheim, una de las características de la religión era precisamente que evitaba que las personas decidieran suicidarse, excepto por las religiones protestantes que son un poco más individualistas, por tanto no era tan fuerte el efecto de la integración. Entonces, este suicidio egoísta, decía Durkheim, se da debido a ciertas corrientes, puede llamarse así, y no es nada más una decisión individual, sino que puede venir afectada o puede venir explicada por una serie de fenómenos externos a la decisión de suicidarse. Por ejemplo, dice en la página 207 el autor, dice, sus estadísticas también muestran que las tasas de suicidio ascienden entre las personas solteras y que por tanto no están integradas a una familia, o sea, ahí hay una falta de integración. Mientras que estas tasas descienden en momentos de crisis políticas nacionales como guerras y revoluciones, cuando las causas sociales y el fervor nacionalista o revolucionario dotan de un mayor sentido a la vida de las personas. O sea, las personas se sienten integradas a algo con ese fervor, así como de, wow, sí, yo me voy así con tal grupo o pertenezco a tal grupo, ya se sienten integrados, por tanto la tasa de suicidio tiende a bajar. Ese es un tipo de suicidio, el suicidio egoísta que se da por una baja integración social. Y el suicidio altruista, por el contrario, se da por una alta integración. Y el ejemplo que pone el autor es esos suicidios que se dan por los fanáticos religiosos, ¿no? Cuando se dan suicidios en masa,
debido a que creen que con su suicidio van a salvar al mundo o ese tipo de cosas, ¿no? También están los kamikaze, ¿no? Esos japonesitos que iban en su avión y se aventaban y se estrellaban para salvar su causa o para salvar el honor de su ejército o el honor de su familia, ¿no? Entonces es el suicidio que se da por los demás, ¿sí? Me voy a matar por los demás. Y también se da entre el Islam, ¿verdad? Porque ellos, con tal de defender sus creencias religiosas, su cultura, todo su sistema político y religioso, pues deciden suicidarse poniéndose una bomba y pues de paso matan a quién sé cuántas personas, ¿no? Ese es el suicidio altruista que se da por una alta integración, es decir, pertenecen a comunidades con valores muy compartidos, fuertemente integrados y están tan convencidos de que su suicidio va a servir para el bien común que van y se avientan, ¿sí? Ese es el suicidio altruista. Luego sigue el suicidio anómico que se da por una falta de regulación, baja regulación en una sociedad. Es decir, puede darse el caso de que hay una crisis económica muy fuerte a la baja, o sea, una crisis negativa, donde hay falta de dinero, ya saben, ¿no? La bolsa baja 15 cuantos puntos, y parece que no hay normas que regulen la casa de bolsa o qué sé yo, entonces se da ese tipo de suicidio anómico. O también se puede dar cuando hay mucha riqueza. Por ejemplo, una persona, ¿no? Vamos a pensar así, una persona, un grupo de personas que se saca la lotería y así de repente de la noche a la mañana ya tiene 5 millones de dólares y ahora sí se va a comer el mundo y se lo quiere comer y anda por todos lados y gaste sin reglas que lo amarren, sin normas que lo aten a nada, todo lo avienta por la borda y termina en suicidio. Ese suicidio por falta de reglas, por falta de normas, sería el suicidio anómico, por una baja regulación. Y el suicidio fatalista es al contrario, por una alta regulación, cuando las normas, las reglas son tan estrictas que lleva a las personas a cometer suicidio. Y esto se puede dar de manera muy observable en las cárceles, donde pues estás ahí observado 24/7, tienes que sujetarte a tales reglas, así no te pueden soltar, es más, no puedes ni siquiera salir a la calle. Tantas normas, tanta opresión que siente el sujeto en este sentido, lo lleva a cometer suicidio. Entonces, el suicidio en las cárceles sería un buen ejemplo del suicidio fatalista. Bueno, hasta aquí con la visión general de la obra de Durkheim. Faltan algunas otras, por supuesto, no es así exhaustivo, pero creo que cumplimos con la misión de dar así una idea general del tamaño de la teoría de Durkheim. O sea, él quiso hacer una sociología de todo, sí, de todo, explicar absolutamente todo a través de ese enfoque estructuralista, ¿no? Donde no es la decisión o la racionalidad del individuo lo que forma los fenómenos sociales, sino las estructuras, ¿no? Esta visión estructuralista de Durkheim lo llevó pues entonces a buscar explicaciones básicamente para todo. No faltó ahí lado de las formas elementales de la vida religiosa, pero creo que es suficiente para que ustedes se empiecen a dar una idea de la amplitud y lo grueso, lo gordota que es la teoría de Durkheim. Muy útil, por supuesto. Hay muchísima gente que todavía utiliza Durkheim para hacer teorías tal vez un poco más específicas, no de todo, así como Durkheim, sino algunas más específicas, y han tenido buenos resultados. O sea, Durkheim era muy sistemático, utilizó la estadística cuando a nadie más se le había ocurrido, ¿no? Utilizar la estadística o sea, para los fenómenos sociales. Él decía, con esto nos vamos a ayudar y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, muy importante Durkheim. No quise ya profundizar más porque nos vamos a centrar en algunos capítulos de una de sus importantes obras, que es Las reglas del método sociológico, porque además, les aviso, esta obra también la van a utilizar en otra materia.
pero no sé si en este semestre o en el siguiente, no me acuerdo. Pero el chiste es que muy útil Durkheim. Y por supuesto que inspiró a estudiar una serie de fenómenos posteriores y a desarrollar otras escuelas que, aunque no siguieron siendo estructuralistas, sí trataron de darle una explicación mucho más empírica, mucho más concreta a ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, esto de las corrientes sociales, pues, híjoles, es bien complicado de poderlo demostrar, de poderlo observar en campo así de forma directa. Eh, Inspiró otro tipo de sociologías ya alejadas del estructuralismo, como es la sociología analítica, que dijo, no creo que sean corrientes sociales, sino mecanismos sociales. Entonces ahí, wow, dijeron, ok, ya es otra cuestión, ¿no? Pero pues sale de la intención de Durkheim de sistematizar, institucionalizar, legitimar la sociología en las universidades desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esta visión, este panorama general y vamos a continuar en la siguiente actividad con las reglas del método sociológico. Cuídense.